venir aquí a tu casa a escuchar tu palabra. Bien, hermanos, el título del sermón del día de hoy es Arraigados en la palabra de Dios. Arraigados. ¿Qué significa la palabra arraigado? Significa estar afirmados en la palabra de Dios, anclados en la palabra de Dios, firmes en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes déjeme comentarle acerca de una enfermedad rara, la cual es llamada, este fenómeno médico llamado prosopagnosia. No sé si alguna vez lo escucharon, pero esta enfermedad se llama así. Prosopagnosia. ¿De qué trata esta enfermedad? Esta enfermedad, mis hermanos, trata de la incapacidad de reconocer rostros. Yo lo busqué en internet y la verdad que es muy rara esta enfermedad. Es como una especie de Alzheimer, se podría decir, donde el cual no puede reconocer el rostro de una persona. Quienes padecen este trastorno pueden ver perfectamente, sus ojos funcionan con normalidad, pero el cerebro no procesa la información de manera que permita identificar a las personas. Un hombre con prosopagnosia severa puede mirar el rostro, dice, de su esposa todos los días y no reconocerla. No porque no la ame, no porque no sepa intelectualmente quién es, sino porque hay una desconexión entre el conocimiento y el reconocimiento. Es una enfermedad muy rara, pero es exactamente lo que Pedro teme de sus lectores. Pedro teme no que abandonen la fe de golpe, no que nieguen a Cristo con palabras, sino que desarrollen una especie de prosopagnosia espiritual. Es decir, que sigan conociendo las verdades, los datos acerca del Evangelio, pero que pierdan la capacidad de reconocer el rostro o la verdad en sí del Evangelio. Que pierda todo sentido, todo peso en su vida. Que el Evangelio, que no vivan la realidad del Evangelio. Y eso es lo que Pedro, mis hermanos, nos va a hacer entender el día de hoy. Una de las cosas que nos va a hacer entender el día de hoy. ¿Por qué pasa esto, mis hermanos? Porque vivimos en una época donde muchas personas cuestionan la verdad. Algunos dicen que la Biblia es simplemente un libro antiguo lleno de mitos religiosos. Otros creen que el cristianismo es solo una tradición cultural sin fundamento real. Incluso, hermanos, hay creyentes maduros que en momentos de dificultad pueden experimentar dudas acerca de su fe. Es cuando llegan las pruebas, cuando el mundo desafía nuestra fe o cuando escuchamos tantas voces contradictorias, donde nos preguntamos si realmente podemos confiar en lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Pero esa lucha no es nueva, hermanos, ya que en los días también del apóstol Pedro, también habían personas que afirmaban que el Evangelio simplemente era una historia inventada, una fábula religiosa más. Es por eso que frente a esa duda, Pedro escribe este pasaje para recordar a la iglesia una verdad fundamental. ¿Cuál es esa verdad, hermanos? Que el Evangelio no es un mito. El Evangelio no es una fábula, una historia ficticia, sino que es una verdad confirmada por testigos oculares y por la misma inspiración de Dios. Es por eso que Pedro en esta mañana nos llama a nosotros a permanecer arraigados en la palabra de Dios.
Recordando, hermanos, el Evangelio, confiando en el testimonio apostólico y confiando en la palabra de Dios, que es totalmente segura. Así que leamos ahora sí la carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 12 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos, recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Bien, hermanos, ¿cómo podemos permanecer entonces arraigados en la palabra de nuestro Dios? En primer lugar, podemos permanecer arraigados en la palabra de Dios, recordando constantemente la verdad del Evangelio. Pedro empieza esta sección escribiendo a su audiencia, diciendo que él siempre va a estar listo para recordarles estas cosas, a pesar de que ellos ya saben y han sido confirmados en la verdad. Bien, ¿a qué cosas se refiere Pedro? ¿De qué estaba hablando? Hermanos, Pedro se refiere al Evangelio. Estas cosas se refieren al Evangelio, a lo que ya había venido hablando desde el principio de su carta. De que, hermanos, hemos sido salvados recibiendo la fe mediante la justicia de nuestro Señor Jesucristo. De que hemos sido hechos participantes de su naturaleza divina. De que su divino poder nos ha concedido todo lo necesario para la vida y la piedad. De que se nos ha concedido preciosas y maravillosas promesas. De que debemos añadir a nuestra fe virtudes para crecer en la gracia y estar firmes en nuestro llamado y elección. Pedro dice, hermanos, en su carta, que él siempre va a estar listo para recordarnos todas estas cosas, aunque nosotros ya las sepamos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pedro insiste tanto en recordar el Evangelio? ¿Saben por qué? Porque solemos olvidarlo. Los creyentes a los cuales Pedro les escribe esta carta ya conocían estas verdades, conocían el Evangelio, al igual que nosotros conocemos el Evangelio. El problema, mis hermanos, no era falta de información, sino falta de memoria espiritual. En nuestra condición caída, hermanos, en la cual vivimos aún, nuestro corazón tiene una tendencia peligrosa, y es a olvidar las verdades del Evangelio.
Y Pedro sabía muy bien esta realidad. Es por eso que Pedro incluso dice en el versículo 13 al 15 que considera él justo que mientras él esté con vida, estimular a otros a recordar el Evangelio. Hermano, Pedro dice ahí en el texto que su muerte estaba cercana. Él sabía que pronto iba a morir. Él dice que el Señor Jesucristo se lo había revelado, que Cristo mismo le había declarado que pronto iba a partir de este mundo. Sin embargo, hermanos, la preocupación de Pedro no es su muerte, sino la preocupación de Pedro es la iglesia, que la iglesia continúe recordando el Evangelio después de su partida. Y acá podemos ver, hermanos, el corazón pastoral del apóstol Pedro. Yo no sé si alguien te podría decir, ¿sabes qué? Elvio, te quedan 3 meses de vida. Yo no sé qué haría Elvio, o no sé qué haría cualquiera de nosotros en esta sala si nos dicen eso, si nos dicen, ¿sabes qué? Te quedan 3 meses de vida, pronto vas a morir. Seguramente nosotros diríamos, bueno, me quedan 3 meses, voy a disfrutar. Lo último que tengo de vida lo voy a disfrutar, lo voy a pasar con mi familia. Pero Pedro, mis hermanos, no pensaba en sí mismo. Pedro, sabiendo que iba a morir, se preocupaba por la iglesia. Y Pedro, mis hermanos, quería que después de su partida la iglesia siga recordando el Evangelio. Para Pedro eso era importantísimo. Y esto nos enseña algo muy importante, hermanos, que la fe de la iglesia no depende de la presencia de un líder, sino de la permanencia de la palabra de Dios. Por eso que ahora tenemos la carta del apóstol Pedro ahora en nuestras manos. Él escribió también esta carta y la carta anterior para que nosotros recordemos siempre las verdades del Evangelio. Hermanos, la fe de la iglesia, vuelvo a repetir, no depende de la presencia de un líder, sino de la permanencia de la palabra de Dios. Un ejemplo claro, mis hermanos, es nuestra hermana iglesia de Wilde, la cual hace más de 1 año que no tiene pastor, pero aún así continúa. ¿Por qué? Porque hay hombres, hermanos, que siguen predicando fielmente la palabra de Dios. Mientras exista o mientras se siga predicando la palabra de Dios, la fe de la iglesia no se va a apagar. Bien, hermanos, es en los momentos de crisis que nosotros muchas veces vivimos donde solemos olvidar las verdades del Evangelio. Solemos olvidar sus promesas. Cuando quizás la enfermedad llega a nuestras vidas, cuando nos quedamos desempleados o cuando tenemos conflictos familiares, personales, solemos olvidar la palabra de Dios, solemos olvidar el Evangelio. Es ahí donde olvidamos promesas como Romanos 8:28, que dice que sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Nosotros sabemos esta palabra, pero en los momentos de crisis, mis hermanos, no pensamos, ni siquiera nos lo acordamos. O en los momentos, mis hermanos, cuando estamos pasando crisis económica, olvidamos la promesa de Filipenses 4:19 que dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay tantas promesas en la Biblia, mis hermanos. En los momentos de crisis solemos olvidarnos de las promesas, solemos olvidarnos del Evangelio. Por eso es que Pedro escribe y dice, yo mientras esté con vida, mientras esté en este mundo, mi misión es recordarles el Evangelio una y otra vez. Y para que lo entiendan mejor, les voy a contar una historia real
de un compositor, de un músico compositor llamado Johann Sebastian Bach, que él tenía una costumbre particular de escribir al final de cada partitura las letras S, D, G. Él era compositor, escribía las partituras y siempre al pie de la página escribía las letras S, D, G. ¿Saben lo que significa S, D, G? Soli Deo Gloria, o solo a Dios la gloria. Y un día una persona le preguntó por qué escribía ese recordatorio incluso en las piezas más sencillas, incluso en las piezas más simples, donde nadie más la iba a ver sino solamente el estudiante. A lo cual este compositor Bach respondió que no quería que él ni sus alumnos olvidaran jamás para quién estaban tocando. Hermanos, el recordatorio de Bach de escribir SDG no era simplemente algo decorativo, sino que era algo funcional. Él quería que él mismo y sus propios alumnos, cada vez que iban a tocar algún instrumento, recordaran para quién lo estaban haciendo, que era para la gloria de Dios. Este recordatorio, mis hermanos, de Bach, era el mecanismo que mantenía la música conectada con su fuente y su destino. Del mismo modo, el apóstol Pedro no repite el Evangelio porque le falta creatividad para hacerlo, sino que lo repite porque sabe que sin ese recordatorio constante, la vida cristiana pierde su conexión con la fuente y el destino que es Dios. Hermanos, la música puede sonar técnicamente perfecta y al mismo tiempo haber perdido noción para quién se toca. Muchas veces incluso los que están en la alabanza pueden estar alabando de lo más bien y no hacerlo para la gloria de Dios. La vida cristiana, mis hermanos, puede verse también externamente correcta y al mismo tiempo haber olvidado a quién se sirve. O las personas nos pueden ver y decir, este es un cristiano real, pero por dentro quizás no lo somos, mis hermanos. Ya que solemos ser propensos nosotros a olvidar el Evangelio, Dios, mis hermanos, en su gracia, en su infinita misericordia, nos ha provisto lo necesario para recordarlo. Dios sabe, mis hermanos, que solemos olvidar. Es por eso que Dios, al igual que el apóstol Pablo para su iglesia en ese momento, Dios ha provisto hoy en día hombres fieles para hacer recordar su evangelio. ¿Cómo? Por medio de la predicación de la palabra. Es por eso que es importante venir a exponernos a la predicación de la palabra, porque es ahí donde se nos recuerda, hermanos, el evangelio. Dios también ha provisto, hermanos, ha provisto estudios bíblicos. Es ahí, mis hermanos, donde no solamente escuchamos la palabra, sino que profundizamos en la palabra de Dios. Profundizamos en la palabra de Dios, haciendo recordar cada vez más fuerte el evangelio en nuestras vidas. Y lo más importante, mis hermanos, es que Cristo mismo nos ha dado de su Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús le dice a sus discípulos, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Hermanos, Dios nos ha dado del Espíritu Santo para recordarnos las verdades del Evangelio.
para vivir las verdades del Evangelio. Porque, para empezar, si no tenemos el Espíritu Santo, no somos cristianos. Pero Dios nos ha provisto, mis hermanos, de esa gracia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, recordándonos siempre las verdades y las palabras de Jesús. Bien, sabiendo esto, mis hermanos, entendiendo que Dios ha provisto por medio de su gracia estos medios, entonces lo que debemos hacer, mis hermanos, es, en primer lugar, congregarnos regularmente en la iglesia. Porque, como les dije, Dios nos ha provisto en su gracia hombres fieles que predican la verdad del Evangelio domingo tras domingo. Es en el culto dominical, hermanos, donde escuchamos el Evangelio y lo recordamos. Porque cuando se predica la palabra, se predica el Evangelio. Es por eso, mis hermanos, que debemos congregarnos regularmente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, dice la palabra del Señor. No solo eso, sino que también, hermanos, debemos asistir a los estudios bíblicos, porque también es un medio dado por Dios en el cual profundizamos más el Evangelio. Es ahí, mis hermanos, donde somos discipulados, donde se nos recuerda el Evangelio. Y lo más importante, no solamente se nos recuerda el Evangelio, sino que vivimos el Evangelio en la comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve, hermanos, saber el Evangelio y no ponerlo por obra, no practicarlo? ¿Con quién vas a practicar el amor que dice la palabra del Señor que debes practicar? Por eso es importante, mis hermanos, involucrarnos en los ministerios dentro de la iglesia y sobre todo donde podamos compartir con los hermanos, podemos conocer a los hermanos y vivir el Evangelio. Hermanos, necesitamos recordar constantemente el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque la vida diaria, la monotonía, las preocupaciones, el estrés, las dificultades pueden hacer que olvidemos las promesas de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos continuamente ir a la Escritura para recordar, en primer lugar, quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Es tu Rey? Debemos recordar quién es nuestro Señor, hermanos. ¿Qué es lo que hizo por nosotros? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Lo cantamos hace poco. Vino a morir por nuestros pecados. Vino a cargar nuestros pecados en esa cruz para que nosotros por la fe, mis hermanos, seamos salvados y seamos declarados justos delante de Dios. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Y debemos recordar, mis hermanos, las promesas que Dios nos ha dado en el Evangelio, en su palabra. Dios nos ha prometido la vida eterna. La vida eterna, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, hermanos. Todos los días debemos recordar estas verdades. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo por nosotros? Y sus promesas. Solo recordando eso, mis hermanos, vamos a poder reavivar o avivar nuestros corazones en el Evangelio. Y si tu vida espiritual está apagada, es porque quizá, mis hermanos, no estás recordando. Lo sabes intelectualmente, pero seguramente tienes esa prosopagnasia espiritual, como hablamos al principio. Recordar el Evangelio, hermanos, va a hacer que nosotros estemos arraigados en la palabra de Dios, anclados en la palabra de Dios, firmes en la palabra. Pero Dios no solamente nos manda a recordar el Evangelio, sino que también nos manda a confiar en el testimonio apostólico. Porque nuestra fe se basa en el testimonio de los apóstoles. Versículo 16
y 18, Pedro dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Amén. ¿Cuáles son estos dos testimonios, hermanos? ¿Por qué son importantes? Bien, según la palabra está el testimonio ocular y el testimonio auditivo. Pedro dice que cuando Él les dio a conocer a su audiencia, a la iglesia, cuando Él les dio a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él no lo hizo con fábulas ingeniosamente inventadas, sino que Él, mis hermanos, fue testigo ocular de la majestad de Cristo. Y Pedro, mis hermanos, les habla acerca de esto. ¿Saben por qué? Porque según el contexto histórico se habían levantado falsos maestros que negaban la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y porque también circulaba, como les dije en un principio, circulaba el rumor de que el Evangelio era simplemente un mito, una historia ficticia, un cuento de hadas, una mentira. Y es por eso que Pedro en su carta dice: no es una fábula que yo estoy inventando. Yo estuve allí, yo fui testigo ocular de la majestad de Cristo. Y Pedro, mis hermanos, se veía en la necesidad de afirmar esto, porque en el mundo antiguo había muchas religiones que estaban basadas precisamente en mitos y leyendas. Es por eso que acusaban a los cristianos de haber inventado una historia religiosa acerca de un tal Jesús. Y en la actualidad, mis hermanos, hoy, en este siglo, en este año 2026, también se sigue diciendo que la Biblia es un libro de cuentos. No sé si ustedes la habrán escuchado, pero muchas personas allá afuera dicen: ¿qué vas a creer en la Biblia? Todo es mentira, es un libro de cuentos, es un libro manipulado, dicen, para controlar a la gente. Personas dicen que Dios no existe, que Jesús era un hombre común y corriente. Por eso, mis hermanos, que Pedro dice: no, yo fui testigo. Yo conocí a Jesús personalmente. Yo vi su gloria. Y en los versículos 17 y 18, Pedro nos dice que no solamente vio cuando Jesús recibió honor y gloria, sino que también oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y esto, mis hermanos, nos hace eco, alusión, y nos lleva a la transfiguración de Jesús, donde ocurrió todo eso. Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 5, dice lo siguiente: Pedro les estaba escribiendo acerca de este suceso. Mateo 17, del 1 al 5, dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, he aquí, dice, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de esa nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oí. Pedro se estaba refiriendo en su carta a este suceso, mis hermanos, cuando él subió junto con Jacobo y Juan y vio a Jesús transfigurado, vio la majestad,
majestuosidad de Cristo, mis hermanos. Vio a Jesús glorificado. Y es así como Cristo va a venir también en su segunda venida. Es por eso que Pedro le dice, versículo 16, cuando le dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que yo lo vi. Y es más, escuché la voz del Padre diciendo y afirmando la identidad de Cristo. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Pedro entonces estaba diciendo que él no inventó nada, sino que, hermanos, lo que estaba escribiendo es una historia verídica confirmada por testigos. Hermanos, el Evangelio no se basa en rumores ni en tradiciones inventadas. Se basa en personas que vieron y oyeron la gloria de Cristo. Y precisamente uno de estos testigos, que era aparte de Pedro, Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, miren lo que dice el apóstol Juan. No va a hablar acerca de la transfiguración, pero va a hablar acerca de Jesús. Miren lo que dice primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan continúa diciendo, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, Juan también escribe en su carta diciendo que él conoció al verbo de vida. ¿Se acuerdan el Evangelio de Juan cómo empieza? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan está diciendo, yo conocí al Dios encarnado, al verbo de vida. Mis ojos lo vieron, mis oídos lo escucharon, mis manos lo tocaron. No es un invento, no es una ficción, es real. Jesucristo es real. Y hay testigos, mis hermanos. Por eso debemos creer el testimonio de los apóstoles. Ustedes no sé si alguna vez han visto películas sobre casos donde se le lleva a la persona ante un tribunal, ante un juez, ante una corte. Bien, siempre en un tribunal o en una corte, el testimonio más fuerte en un juicio no es el que dice yo oí esto, sino del que dice yo estaba allí y vi esto. Los abogados saben esto, es decir, tú puedes construir el argumento circunstancial más elaborado del mundo, pero cuando un testigo se sienta en un estrado y dice, lo vi con mis propios ojos, eso cambia todo, hermanos. Eso le da más peso. Los testigos dan peso, mis hermanos, a la declaración dada. Si un testigo dice, yo estuve ahí, yo lo vi, eso tiene mucho peso en un juicio. Y lo que hace Pedro precisamente también es sentarse en ese estrado, no como un abogado que argumenta la causa de Cristo desde afuera, sino como un testigo que lo vio desde adentro. Es por eso que su peso, mis hermanos, es importante para nosotros. Y su testimonio también tiene un peso adicional, porque no solamente estaba él, sino que también estaban otros dos testigos más, Jacobo y Juan. Y su testimonio, el testimonio de Pedro, fue sellado con su muerte, hermanos. Porque ningún hombre, mis hermanos, moriría por algo que es una mentira. Pedro murió por la verdad. Murió por la verdad. Así que, hermanos, la fe cristiana no es una espiritualidad basada en principios atemporales. Es una fe
basada en eventos históricos. Cristo nació en Belén bajo el reinado de Augusto César, fue crucificado bajo Poncio Pilato y resucitó al tercer día. Hermano, estos no son poemas, son afirmaciones. Ocurrió en el espacio y en el tiempo. Belén existe, hermanos. La ciudad de Belén existe. Existió Augusto César. Existió Poncio Pilato. Y la historia lo corrobora, los historiadores lo corroboran. Esto significa precisamente que la fe cristiana, hermanos, puede ser examinada históricamente. Y eso no debería de asustarnos, sino debería de animarnos a confiar más en la palabra de Dios, de arraigarnos más en la palabra de Dios. Yo no sé si han visto la película El Caso de Cristo. ¿Quién vio la película El Caso de Cristo? ¿Nadie? Bueno, les voy a contar un poquito. No les voy a spoilear todo, pero para que la vean en su casa. El Caso de Cristo se trata de un hombre, no me acuerdo muy bien, pero era un hombre que no creía en Jesús. No creía. Creo que era un periodista. Creo que era un periodista que no creía en Jesús. Pero su esposa, creo que sí, se había convertido. Entonces hubo un conflicto en su matrimonio. Su esposa era creyente y él le dice: pero ¿cómo vas a creer en este libro de fábulas, de cuentos, de historias inventadas? Este es un libro manipulado, le dice. Yo te voy a demostrar, le dice, que Dios no existe. Por eso se llama El Caso de Cristo. Yo te voy a demostrar que no existe. Y entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Empieza a examinar, empieza a investigar, porque él era periodista, empieza a investigar, a averiguar acerca de Cristo, si era real o no, de los testigos oculares, etc. Y termina convirtiéndose en cristiano porque precisamente se puso a investigar. Hermanos, les recomiendo esa película, muy buena, El Caso de Cristo. Ya no les voy a decir más para que la puedan ver. Creo que está en Netflix. Hermanos, cuando leemos los evangelios y las cartas apostólicas, no estamos leyendo mitos religiosos. Estamos leyendo el testimonio confiable de hombres que caminaron con Cristo y presenciaron su gloria. Y todo esto, hermano, hace que nos arraiguemos más en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero Dios no solamente nos dejó testimonios reales, con testigos reales, sino que, hermanos, nos dejó 66 libros en los cuales podemos confiar. Nos dejó su palabra, hermanos. Debemos confiar en la palabra de Dios. Mientras más confiamos, más vamos a estar arraigados en su palabra. ¿Saben por qué podemos confiar en la palabra de Dios? Bien, vamos a leer. Versículo 19 dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y aquí están las razones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por parte de Dios. Hermanos, podemos confiar en la palabra de Dios porque es la palabra profética más segura. La palabra de Dios es segura para nuestro corazón. Y también porque la palabra de Dios no proviene simplemente de hombres, sino que proviene de Dios mismo. Pedro, mis hermanos, como vimos anteriormente, venía hablando acerca de su experiencia en el Monte Santo y que él fue testigo ocular de la transfiguración de Cristo, lo cual fue uno de los eventos más extraordinarios de la historia bíblica. Pero después acá nos dice algo desconcertante. Él procede a decir que hay algo más seguro que la experiencia, y es la palabra profética más segura. La palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué? Porque la experiencia, hermanos, puede ser cuestionada
malinterpretada o exagerada. Pregunto, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Un caso hipotético. ¿Qué hubiera pasado si hoy en día no tuviéramos la Biblia? Si solamente tuviéramos la confesión apostólica, la confesión oral apostólica de la iglesia acerca del Evangelio, hermanos. ¿Qué hubiera pasado? ¿Ustedes no creen que el mensaje con el paso de los años no se hubiera distorsionado? Claro que sí. Hubiera funcionado como el teléfono malogrado, ¿no? ¿Conocen el teléfono malogrado? Ese juego donde se sientan personas alrededor, empieza una persona diciendo una frase y el otro le dice el otro, el otro le dice el otro, y así hasta que llega a la última persona y esa tiene que exponer lo que dijo la primera persona y siempre el mensaje es distorsionado. Por eso es que es gracioso ese juego. Lo mismo hubiera pasado, hermanos. Si no hubiéramos tenido la palabra profética más segura, no podríamos confiar en el Evangelio, no podríamos confiar en el mensaje oral. Por eso es que nosotros somos sola escritura. Creemos en la sola escritura. Es por eso, hermanos, que la Biblia es el documento más importante en el cual descansa nuestra fe. Pero no por el hecho, hermanos, de que sea un material tangible, sino que no proviene del hombre, sino que proviene de Dios, hermanos. La Biblia proviene de Dios. Obviamente lo escribieron hombres, pero fueron inspirados por Dios. Y lo interesante es que el mensaje, el contenido que está en la Biblia, tiene el poder para transformar vidas. Es por eso que Pedro dice que debemos poner atención a la palabra de Dios, porque es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Y el salmista dice algo similar, Salmo 119, 105. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios, mis hermanos, es como una luz que nos guía para poder vivir la vida correctamente. Jesús mismo, hablando a sus discípulos en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Jesús es la palabra encarnada, Jesús es la luz del mundo, Jesús es el que ilumina, hermanos, nuestros corazones. Pedro dice que la Escritura es segura porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal. Es decir, nadie puede interpretar la Biblia a su manera. Nadie puede interpretar la Biblia a su antojo o como se le da la gana. Nadie puede decir: bueno, yo creo que esto dice lo que yo pienso. No, hermanos. Existen métodos para interpretar correctamente la Biblia. Por eso es que hay palabras como exégesis, hermenéutica. Existen, hermanos, reglas de interpretación bíblica. Antes de empezar a leer la Escritura debemos saber el contexto literario, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto inmediato, el contexto gramatical, etc. Debemos saber muchas cosas. Y sobre todo, hermanos, Dios en su gracia ha provisto y ha dado dones a ciertas personas para que puedan estudiar e interpretar correctamente la Biblia, a los cuales llamamos maestros y pastores. Esto no quiere decir que ustedes no pueden leer la Biblia. No, sí, claro que sí. Pueden leer la Biblia, pero también, hermanos, deben preguntar acerca de estas reglas de interpretación bíblica. Lamentablemente, hoy en día, muchas personas interpretan la Biblia a su manera, tomando versículos aislados para afirmar su doctrina y descontextualizar cualquier pasaje de la Escritura. Muchas personas que agarran, leen la Biblia y dicen cualquier cosa. Unos lo hacen por ignorancia, porque no saben, pero otros lo hacen por conveniencia y para obtener dinero haciendo eso. Y eso, en su mayoría, son los falsos maestros.
Y precisamente Pedro escribe esta segunda carta para advertir acerca de los falsos maestros. Y seguramente la próxima semana vamos a ver características de estos falsos maestros en el capítulo 2. Pedro, mis hermanos, nos dice que podemos confiar en la Escritura porque ninguna profecía fue dada por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, no es que alguien se levantó y dijo, bueno, hoy día voy a escribir la palabra de Dios. No. Hermanos, los hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La Escritura no es un simple libro escrito por hombres. Los autores bíblicos que la escribieron fueron inspirados por Dios. Podemos decir que la Biblia es 100% escrito por hombres, pero también es 100% escrito por Dios. El apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, un versículo conocido, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y la palabra inspirada aquí en el griego, aquí en 2 de Timoteo, es teomnestos. Teo significa Dios y neo significa soplar, exhalar. Es decir, mis hermanos, la palabra de Dios, al decir que es inspirada, es exhalada, es respirada, soplada por Dios. Y esto quiere decir que Dios es el autor de la Biblia, hermanos. Por eso podemos decir que la Biblia es totalmente autoritativa para nuestras vidas. La Biblia es infalible, no contiene errores y es confiable. Podemos confiar en la palabra de Dios. En medio de crisis, mis hermanos, ya sea, no sé, pérdida de trabajo, problemas con la pareja, ansiedad por el futuro, en vez de googlear cómo superar la depresión o escuchar podcasts de autoayuda espiritual, debemos ir a la palabra de Dios, hermanos, a la palabra profética más segura. Ahí podemos encontrar libros como los Salmos, los Proverbios, que son libros sapiensales de sabiduría, los cuales nos van a indicar cómo debemos vivir esta vida. Podemos encontrar los Evangelios, la vida de Jesús, sus obras, sus milagros. Ahí está nuestra guía, hermanos, en la palabra de Dios. Pedro condena la interpretación privada no como un acto de leer la Biblia en soledad, sino como actitud de interpretar la Biblia de manera autónoma, sin rendir cuentas a nadie. La Escritura, hermanos, fue dada no a una persona, no a un individuo, sino a una comunidad, a una iglesia en general. Pedro estaba escribiendo a una iglesia. Les digo esto porque, hermanos, la herejía históricamente casi siempre comienza con alguien que se pone a leer la Biblia en aislamiento, sin una comunidad que lo corrija, desafíe y amplíe la comprensión individual. Hoy en día hay muchas sectas y precisamente nacen de hombres que interpretan la Biblia a su manera, a su forma. Por eso que existen esas sectas, porque nadie le dice nada, nadie le corrige. Ellos creen tener la razón. Bien, hermanos, Dios en su gracia nos ha provisto de la Escritura como guía de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Debemos leer la Biblia no solamente para adquirir conocimiento, sino para conocer al autor de la Escritura. Hermanos, Cristo es el centro de la Escritura. Toda la Escritura apunta hacia Él. Toda la Biblia apunta hacia Jesús. Lucas capítulo 24, versículo 27, cuando Jesús estaba hablando a dos discípulos rumbo a Emaús, Él les dice que empezando desde Moisés y por todos los profetas les enseñaba todo lo que la Escritura decían sobre Él.
sobre Él, porque toda la Escritura apunta a Cristo. Dios es el centro de la Biblia, hermano, no nosotros. Por eso es que nosotros debemos interpretar la Biblia cristocéntricamente. La razón por la cual podemos confiar en la Biblia es porque ella revela fielmente al Salvador. Las profecías del Antiguo Testamento, mis hermanos, anticiparon la venida de Cristo. Los apóstoles testificaron sobre su vida, muerte y resurrección. En la cruz, mis hermanos, Cristo cumplió las promesas de Dios. Y por medio de su resurrección confirmó que la palabra de Dios es verídica, es verdad. La Biblia, hermanos, no es simplemente un conjunto de reglas que te dice tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. No, hermanos, la Biblia es la historia de la redención culminada en Cristo. Gloria a Dios por eso. Para terminar, les recuerdo que vivimos en un mundo lleno de voces que cuestionan precisamente la Biblia, la verdad. Muchos por ahí te dicen, sigue a tu corazón, escucha tu corazón. O crea tu propia verdad. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. O también pueden decirte por ahí, todas las creencias son válidas, no, todas las religiones son iguales, con tal que te portes bien, está todo bien. Pero no es así, hermanos. El cristianismo no se basa en sentimiento ni en ideas humanas. No se basa en lo que tú sientes, hermano, no se basa en lo que tú piensas. Se basa en lo que dice Dios en su palabra. Y por eso es que debemos confiar en su palabra y no en nosotros mismos, no en nuestras corazonadas, no en nuestros sentimientos. Porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Así que si vamos a tomar una decisión, o cuando tomemos una decisión, siempre debemos ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto de lo que yo voy a hacer? Dios, mis hermanos, nos ha dado algo firme y seguro: su palabra. Su palabra. Entonces, hermanos, vivamos arraigados a la palabra de Dios. Recordemos el Evangelio y confiemos en las promesas de Dios. Porque, hermanos, les vuelvo a repetir, en un mundo cambiante que constantemente revoluciona, la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, hermanos. Y no hay nada más seguro que la palabra de Dios. ¿Oramos? Dios mío, Señor, Padre amado, Padre santo, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el